A continuación lo que vamos a seguir viendo es la manera de construir tablas de frecuencia. En este caso vamos a ver dos aspectos: construir tablas de frecuencia para una sola variable y también tablas de contingencia para la combinación de dos variables. Pero ahora lo que vamos a hacer es analizarlo desde la librería Descr. En este caso lo que hay que instalar es primero, si no se cuenta, esto se hizo en otro de los videos, es instalar la librería. Para eso utilizamos este comando install packages y utilizamos y escribimos entre comillas el nombre de la librería, que es Descr con R al final y se refiere a descriptivos. Una vez instalado hay que mandar activar o llamar la librería con el comando library y escribimos el nombre de lo que acabamos de instalar. Después de instalarlo, entonces lo que vamos a ver es cómo construir una tabla de frecuencia sencilla para una variable y también una tabla de contingencia. La intención de esta librería es que arroja reportes un poco más legibles y a su vez los acompaña de una gráfica. Esto es a veces más útil al momento de estar redactando un documento y presentando los valores y las tablas de frecuencias. En ese sentido es útil esta librería. En el, en el Markdown pueden ver, por ejemplo, la estructura de la estructura para solicitar una tabla de frecuencias, los argumentos que se solicitan. De manera breve, lo que voy a hacer es referir que, por ejemplo, con la librería Desc, para mandar llamar una tabla de frecuencias en la que veamos la distribución de frecuencias para una sola variable, en términos de sus frecuencias absolutas y relativas, se utiliza este comando que es frec. Abrimos paréntesis, se refiere, el primer argumento es el nombre de la variable, pero el nombre completo, tanto del nombre del data frame, símbolo de moneda, y luego el nombre de la variable de la cual queremos saber su distribución. Separado por una coma, incluimos el argumento plot. Este argumento puede tener dos valores, y false, pueden, pueden ser dos valores lógicos. Uno puede ser false y otro puede ser true. A lo que se refiere es a lo que se refiere es si estamos aceptando o no que nos genere un gráfico de distribuciones o un gráfico de barra de la distribución de nuestra variable. En este caso, vamos a copiar todo este argumento, pero vamos y lo pegamos en RStudio, pero en vez de solicitarle false, vamos a cambiarlo para solicitarle true y que nos genere el gráfico. Si corren esta instrucción, entonces lo que ocurre es que en la consola, este es el comando que se corrió, y aquí pueden ver la tabla de frecuencias de nuestra variable resultado. Nos indica cuál es la variable, nos indica cuáles son los valores, negativo, positivo y perdidos, y el total. Nos dice cuáles las frecuencias absolutas o la cantidad de casos por cada una de estas categorías. También nos da el porcentaje de los casos y a su vez nos da la distribución del porcentaje válido en el cual se excluyen los valores perdidos. Y a su vez lo que hace es que nos arroja esta gráfica de barras para la distribución de los casos. Aquí están, casos negativos, casos positivos. Lo hizo de manera automática, ya no tuvimos que solicitar cada uno de estos elementos, tanto la tabla de frecuencias absolutas, luego la de porcentajes o de proporciones y proporciones válidas, sino que ya lo hace automáticamente. En el caso de trabajar con una tabla de contingencia y trabajar a su vez con dos variables, se utiliza el comando crosstab y se abre el paréntesis, y el comando crosstab aquí se ve reflejado, y estos son todos los argumentos que pueden ir dentro de este comando. Específicamente los más importantes van a ser el comando dep, separado por una coma, el comando indep y algunos otros que podemos ir solicitando. La otra cosa es que aquí podemos también solicitar, por ejemplo, las proporciones por R. Por R se refiere a row, o las proporciones por fila. Podemos solicitar proporciones por columna,
proporciones totales, podemos solicitar valores esperados para cada celda, valores en proporciones para una distribución que se llama chi cuadrada, etcétera, etcétera, y hay una gran variedad de argumentos que podemos activar o desactivar. En este caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una tabla de contingencia o una tabla cruzada también con nuestras variables de interés. Recuerden, lo primero que se reporta es la variable dependiente o la variable de interés o nuestra variable y, en este caso ha sido la variable de resultado, guión bajo DOM. Separado por una coma va a ser la variable indep o independiente. En este caso estamos trabajando con la variable de diabetes guión bajo DOM, separado por otra coma. Vamos a activar los siguientes valores. Por ejemplo, vamos a activar los valores esperados o expected values igual, y para activarlos utilizamos el valor lógico true. Separado por una coma, vamos a solicitar también los valores en proporciones por columna, prop.c. Y lo activamos con el valor lógico true separado por una coma. El siguiente argumento que vamos a solicitar es prop.t y lo activamos con el valor lógico true. También vamos a solicitar valores residuales igual a true separado por una coma. Pedimos que el formato en que nos presente la tabla de contingencia sea el formato de SPSS. Le estamos solicitando que haya porcentajes, para eso lo activamos con true. También le podemos cambiar, le podemos definir el nombre del título a la tabla de contingencia, para eso utilizamos este argumento main, se escribe entre comillas el nombre de la tabla, de la tabla no, de la gráfica. Con esto lo que vamos a solicitar estamos trabajando ya sobre la gráfica. XLab se refiere a indicarle el nombre al eje de las X, YLab se refiere a indicarle el nombre al eje de las y también aquí existe el comando plot, igual a true o false. Plot, si lo dejamos en true, si nos va a arrojar una gráfica de barras, y si le especificamos que sea false, no va a arrojar la gráfica de barras en la que se vinculen nuestras dos variables. Si copian todo este argumento y lo pegan en RStudio y lo corren, entonces lo que van a observar va a ser lo siguiente. Este es el comando que se corrió, se encuentra aquí, todo este es el comando que se corrió, y el resultado que nos empieza a arrojar se empieza a leer desde acá. De inicio nos dice qué es lo que contiene cada celda. Cada celda se refiere a estos valores. Este es el valor de una celda, este es el valor de otra celda, esto es la intersección de una categoría de la variable 1 con la categoría de otra categoría de la variable 2. Entonces tenemos 4 celdas, 1, 2, 3, 4. Y la manera en que se leen estos números es la siguiente manera. Primero se reporta la cantidad o el valor absoluto, después se reportan los valores esperados, posteriormente se presentan o se reportan los porcentajes por columna, después los porcentajes totales y después el porcentaje residual. Entonces en esta primera columna de casos que dieron negativo y que no tienen diabetes, la frecuencia total de casos es de 181.000, la frecuencia esperada sería de 176.000, el porcentaje por columna es de 60.6, el porcentaje total es de 52.9 y los residuales son 5.842. Los residuales es la resta de 181.903 menos 176.061. Esos son los valores residuales. Puede haber residuales negativos. Y por ejemplo, en términos de porcentajes por columna, este 60.6, si lo sumamos al 39.4, debe dar el 100%, porque es porcentaje por columna, de arriba hacia abajo. Y también nos da los valores totales en los márgenes, el total y el total. Y algo interesante también es que nos arroja esta gráfica de barras, pero en donde se vinculan ambas variables. Por un lado los pacientes con diabetes, los que no tienen, los que sí tienen, y el resultado de la prueba COVID, los que dieron negativo y los que dieron positivo. Y aquí se puede ver, por ejemplo, que el contingente que no tenían diabetes y que dieron negativo es mucho más grande, mientras que sí, los que sí tenían diabetes
y dieron positivo, el contingente es más grande. Entonces, de alguna manera que esta relación de no y negativo no se observe cuando sí se tiene diabetes, nos hace pensar que sí hay algún tipo de asociación, que el tener diabetes sí hace más propenso a dar positivo en la prueba COVID. Este, y ese es el aporte de la librería DESCR, que la manera en que arroja los resultados son un poco más fáciles son más amigables para leer, y nos arroja también la prueba, digo la gráfica, pero al final de cuentas lo que estamos viendo es el comportamiento de frecuencias. Es, esto, estos resultados no son completamente este, evidencia para asegurar que hay una asociación entre ambas variables, pero lo que sí estamos viendo entre ambas variables es que hay algunas tendencias de comportamiento. Ahora lo que tenemos que hacer es confirmar que esto que estamos viendo en nuestras gráficas y en nuestros valores, esto que estamos viendo, esta distribución de frecuencias, sí nos está hablando efectivamente de una asociación entre ambas variables. Y para hacerlo, entonces lo que tenemos que hacer es posteriormente avanzar a pruebas de hipótesis, y para ello utilizaremos la prueba de independencia de chi cuadrado, que veremos en otro video.